A continuación, la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto. Bajo la coordinación del Dr. Darwin Serakibe Abad, la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Gracias por acompañarnos a un programa más de la Comisión Nacional Anticorrupción, agradeciendo siempre la apertura del canal de Telesucesos que nos permite llegar hacia ustedes, estimados ciudadanos. Esta vez tenemos la presencia de Patricio Chávez. Él es parte de los Yasunídos, de este grupo de jóvenes que han defendido el Parque Nacional Yasuní. Quiero darte la bienvenida, mi estimado Patricio, porque también ellos son parte del colectivo que dieron origen a la Comisión Nacional Anticorrupción, de la cual son parte, y este programa también es parte, es de ustedes también. Entonces, quiero darte la bienvenida y muchas gracias por estar aquí, mi estimado Patricio. Gracias por la invitación, a las órdenes. Mi estimado Patricio, el 4 de febrero se produjo la consulta popular y una de ellas tenía que ver con la incrementación en 50,000 hectáreas de la zona intangible del Parque Nacional Yasuní. En primer lugar, ustedes manifestaron al inicio que, si bien es cierto la pregunta es muy importante, pero no cumplía los requerimientos de la lucha que ustedes estaban haciendo como Yasunidos. Bueno, la pregunta es, nosotros la hemos calificado como una pregunta ambigua, confusa e insuficiente. Ambigua, ¿Por qué confusa e ambigua? insuficiente. Ambigua porque no especifica claramente cuál es la manera en la que se va a defender el parque Yasuní, ¿no? O sea, se incrementarán los 50,000 hectáreas en la zona intangible, dice. Dice que al menos 50,000, pero no dice dónde, y por eso es insuficiente, claro, además. Insuficiente además, sí, claro. Porque además estamos hablando de un lugar que está, digamos, que está rodeado de bloques petroleros, estamos hablando de un área protegida, y estamos hablando de un área protegida que colinda con un territorio de una nacionalidad milenaria del país, que es la nacionalidad guaraní. ¿Hacia claro. dónde se van a extender esas 50,000, o por lo menos esas 50,000 hectáreas, en medio de toda esta situación tan complicada como está ahí, ¿no? No habla de dónde, por eso es que es ambiguo, por eso es que además es confusa, porque es una pregunta que tenía unas dos preguntas en sí misma. La una claro. hablaba de la protección a los pueblos no contactados, y la otra parte hablaba de la disminución de la afectación petrolera durante esa explotación en la misma zona, ¿no? Si la gente si era complicado para la gente entender 6 preguntas más, colocarle una séptima pregunta con 2 partes sin especificar. Además, hay que notar que era la única pregunta que no tenía nexos, es decir, claro. Obviamente no especificaba para dónde se iba a trabajar. Es una cosa súper complicada. Es decir, entonces tú se podría pensar que se utilizó, digamos, este tema que es muy sensible, como es proteger a esta zona, digamos, desde un punto de vista cultural y biológico, como es esta zona del Parque Nacional Yasuní, se utilizó en la consulta popular, diríamos, porque no se hizo de una manera mucho más clara, objetiva, digamos, con una mira de respeto a los derechos de la naturaleza, ¿no?
Esperemos que no, vamos a darle un voto de confianza al gobierno y vamos a pensar que no fue así, que no fue utilizada para conseguir una respuesta masiva por el sí de parte de la población. Esperemos que en realidad haya tenido la buena intención de proteger el parque, de proteger los derechos, de proteger a los pueblos no contactados. Veamos qué pasa en este tiempo inmediato. Claro. Ese es el tema ahorita. Ese es el punto de este rato. Ya los resultados están dados. 7 de cada 10 personas en el Ecuador han dicho que es necesario que se salve el Yasuní. Por si acaso, en las dos provincias, Orellana y Pastaza, 8 de cada 10 personas han votado por el sí. Que es donde queda el parque, ¿no? Cerca del 80% en Orellana y un poco más del 80% en Pastaza, ¿no? Que es precisamente donde está ubicado el parque. Hago notar esto porque creo que es importante darse cuenta que cuando se eliminó la iniciativa Yasuní-TT en el 2013, el expresidente Correa hablaba de que la población de la zona necesitaba desarrollo y que necesitaba el dinero para que ese desarrollo le permitiera salir de la pobreza. Claro, mejorar sus condiciones de vida. Han pasado 4 años. Han empezado con la explotación del parque. Uno pensaría que si es que la población de la zona, la población local está votando de esta manera, es porque realmente se dio cuenta, o a lo mejor nunca creyó en la palabra del expresidente Correa y sabía que finalmente esto que tanto prometió y que prometió con tantas ganas no era ni posible, ni real, ni lógico. Claro, es decir, ahora en 4 de febrero de 2014, la ciudadanía, el país en general estaría dando a ustedes la razón, ustedes como Yasuníes que han defendido el Parque Nacional Yasuní. Ahora, desde el gobierno se está planteando conformar una comisión tripartita para determinar precisamente lo que es confuso, ¿no? ¿Dónde se va a incrementar estas 50.000 hectáreas de zona intangible? Se escuchaba o se conoce a través de los medios de comunicación que estará conformado por el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Hidrocarburos, que digamos, implementarán, digamos, el resultado de la pregunta, ¿no? Pero, ¿cuál es el planteamiento respecto a eso? Me parece que ahí debería haber una participación ciudadana. ¿Cuál es la participación que van a tener ustedes? O por lo menos ha habido esa apertura, ¿no? ¿O no? Bueno, nosotros habíamos anotado cuando se presentaron las preguntas, precisamente lo que comentábamos antes sobre específicamente esa pregunta. Era una pregunta que no contaba con un apoyo popular, que no se había hecho, que no se había realizado, ni pensado, ni presentado, ni estructurado con participación de la población y de la sociedad civil, ¿no? Por eso es que estaba planteada como estaba planteada. Claro. Lamentablemente, al parecer, ahora vamos a ratificar también eso, y es más bien un llamado a la ciudadanía para que esté pendiente de lo que va a ocurrir en la zona. ¿Qué quiero decir con esto? Están hablando de que la comisión que se va a conformar para darle viabilidad a los resultados de esta pregunta, por un lado, la ampliación de la zona intangible, y por otro lado, la reducción del área de explotación del petróleo, va a estar operado por 3 instituciones. La primera, todas son del Estado. La primera es el Ministerio de Justicia. Yo quisiera preguntar, a mí me gustaría mucho saber qué es lo que ha hecho. Claro, sí. ¿Qué es lo que ha hecho el Ministerio de Justicia en realidad, en la práctica, con cosas contantes y sonantes sobre la protección de los pueblos no contactados? A mí me gustaría saber, yo por lo menos, y creo estar medianamente enterado del tema y medianamente ocupado y haciendo seguimiento del tema, no conozco de una política clara o de reforzamientos a las políticas implementadas previamente para la defensa de estos pueblos, ¿no? Por tanto, yo creo que el Ministerio de Justicia evidentemente no está capacitado para hacerlo. Segundo, se pretende hacer esto con el Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente, nosotros, a partir del llamado a diálogo hecho por el presidente Moreno inmediatamente después de su posesión, habíamos pedido hablar con el presidente. Sin embargo, se nos permitió hablar, o se nos abrió las puertas del Ministerio del Ambiente. El ministro del Ambiente, nos reunimos un par de veces, una vez con el ministro del Ambiente, otra con su gabinete. En las 2 veces creamos o dimos pasos hacia la conformación de una comisión, precisamente que estuviera conformada por el Estado, por un lado, por la sociedad civil, por otro lado, y por científicos y especialistas en el tema, por una tercera parte, claro, para poder hacer un monitoreo en la zona y verificar que efectivamente estaba pasando. Esas conversaciones quedaron ahí.
quedaron ahí. Si me permiten ser infidente, podría decir que un poco la respuesta del Ministerio de Ambiente fue, vamos a dejar esto ahí en stand-by mientras que resolvamos el problema de la consulta popular. Exactamente. Claro. Resulta que ahora ya no estamos. Ya estamos en el momento. Rapidísimo con esto. Sí. La tercera institución de la que se está hablando para que conforme esto es el Ministerio de Hidrocarburos, por favor. Claro. O sea, es precisamente al ministerio... Al que tenemos que poner límites. Al que está exactamente realizando la actividad en donde la gente, el país ha votado por limitarle la actividad de la zona, por limitarle las capacidades que tiene ahora en la zona, el que va a decidir como parte de esta comisión. ¿De qué estamos hablando? Yo no sé si es que el presidente Moreno está atendiendo este tipo de cosas y está saliendo, tiene el tiempo quizás para atender este tipo de cosas y a lo mejor está pendiente de las otras 4 o 5 preguntas que son las que más le interesaban. Y yo quisiera llamar la atención en eso y creo que debería ponerle un poco más de atención a preguntas como esta, ¿no? Y a los resultados como estos. Mira también, estimado Patricio, también, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, que en el gobierno anterior negó con un informe diciendo que no habían poblaciones no contactadas allí, por ejemplo, que cambió los informes, recordarás, es el que ahora pretende estar en la comisión también. No digo que no lo esté. Por el otro lado, el Ministerio del Ambiente, que tiene una visión bastante, digamos, legalista, más que desde el punto de vista biocéntrico que ustedes plantean para cuidar el Parque Nacional Yasuní. Y claro, es como ponerle al Ministerio de Hidrocarburos, es como ponerle al gato cuidando el queso, ¿no? O sea, al ratón cuidando el queso, es más o menos así. Pero a mí me parece bastante raro que desde el Estado no se hayan contactado con ustedes, o con las organizaciones de la sociedad civil para que formen parte de esta comisión, porque sería imposible que una vez que el pueblo ecuatoriano le haya dicho sí a la pregunta de los Yasunidos, del Yasuní, pretendan, digamos, no escuchar la voz de la ciudadanía y de quienes defienden ese parque. O sea, porque sería absolutamente grave, o sea, sería desatender la opinión popular o el mandato popular. Por supuesto que sí. Porque no es opinión, es mandato popular. Yo quisiera hacer aquí una especie de comparación, ¿no? Y hace rato escribía un tuit precisamente preguntándoles esto al presidente Moreno, ¿no? ¿Cómo se sentirá el presidente ahora que tenemos este pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se revea o que no se cumpla con el mandato popular en cuanto a la pregunta referente a la comisión, al Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? ¿Cómo se sentirá el presidente sabiendo que esta era una de las preguntas fundamentales para que el gobierno actual pudiera asumir el poder con plenos, digamos, con la mayor legitimidad y con la posibilidad de maniobra al interior del Estado? ¿Cómo se sentirá eso ahora? Quizás es un poco complicado manejar eso, pero quiero hacerle notar al gobierno y al presidente Moreno que está haciendo lo mismo en el caso de las preguntas sobre ambiente, tanto la pregunta de minería como la pregunta del Yasuní. Está haciendo exactamente lo mismo. El pueblo ha votado por defender el Yasuní. Recordemos que vamos a decir esto, en el 2013 y el 2014 las encuestas hablaban de alrededor del 70% de la población apoyando la propuesta de consulta popular para decir sobre el Yasuní. En esta ocasión, en esta consulta popular, cerca del 70% de la población ha votado por la protección. Nosotros podríamos decir, queremos entenderlo así, estamos casi seguros de que es así, la misma gente que habría votado en ese momento por la no explotación del Yasuní está votando ahora por el cuidado del parque. Así. Es decir, el presidente Moreno debería atender esa exigencia, ese mandato popular, o debería, creo yo, asumir que no se va a diferenciar en nada del gobierno anterior. Espero ser lo suficientemente claro. Las acciones que está tomando el gobierno inmediatamente después de los resultados de la consulta son muy parecidas a los que seguramente habría tomado un gobierno como el anterior. Ahora, y para esto hay un plazo de 6 meses, ¿no? El problema es que son esto, el problema son los plazos. Nosotros estamos hablando en este momento de la vida. Estamos hablando de una cuestión de vida o muerte. Los pueblos en aislamiento voluntario están ubicados en una zona que está quedando cada vez más cercada, específicamente por varias otras razones, pero específicamente y en concreto por una actividad. Esa actividad es principalmente la actividad petrolera. Claro. Estamos hablando de que
en la zona occidental del parque, del territorio de los pueblos no contactados, de donde se había delimitado la zona intangible, lamentablemente no tenemos unos mapas ahora, pero donde se había limitado la zona intangible, hay explotación, existe explotación petrolera desde hace varias décadas, y han sido los lugares en donde las muestras de presencia de pueblos no contactados ha sido más evidente. Y esto no ha sido porque hay ramitas quebradas o animalitos encontrados con... No, ni chakras, ni no. Las muestras de estas lamentablemente han sido con cuerpos, con cadáveres. Claro. Se han dado decesos en estos lugares, han habido muertes, ya sea de pueblos en aislamiento, por lo menos 2 en estos últimos tiempos, de lo que se conoce, al menos 2, donde varias decenas de personas, de petroleros, de colonos, de madereros. Esto fue en la década, en el gobierno anterior sucedió. En el 2013, claro. y en el 2003. Entonces es claro de que existen ahí pueblos no contactados. Ahora, el gobierno anterior... Que negó el gobierno anterior ha aprobado, y a través de la Asamblea, por pedido del expresidente, aprobó la explotación en la zona norte del parque, ¿no? Entonces, es decir, ahora se está explotando en la zona norte del parque, recordemos esto, en la zona occidental ya había explotación, en la zona norte ahora se está explotando, estoy hablando de la zona intangible, y se está hablando, el ministro de Hidrocarburos ha anunciado que para el segundo semestre de este año se va a relanzar la 11ª ronda petrolera. Esa 11ª ronda petrolera pretende feriar precisamente los territorios del sur de la zona intangible, los bloques 79-83. Es decir, ahora ya se pretende que toda la zona que es, del territorio conocido por nosotros como el territorio de los pueblos en aislamiento voluntario va a terminar siendo cercado completamente por la actividad petrolera. Por eso decía al principio, estamos hablando de un problema de vida o muerte. Claro. Estas personas han expresado su negativa a la intervención de cualquier tipo de actividad en su territorio y han defendido ese territorio con la vida. Y lo que nosotros estamos haciendo en este momento es continuar con esa intervención, con esa invasión a ese territorio donde hay seres humanos como usted o como yo que quieren vivir en paz. Entonces, por eso es la importancia de la nueva delimitación que se va a hacer con la aprobación de la pregunta de la consulta popular y de quienes van a integrar la comisión, porque podemos incrementar en una zona que no tiene mayor relevancia también, pero por ejemplo hay que incrementar en la zona donde están precisamente estas poblaciones no contactadas, ¿no? Por supuesto que sí, y para hacer esta delimitación no se puede pensar en que existe iluminados, o sea, claro. Este es uno de los errores de los que deberíamos empezar a salir para diferenciarnos, o de los que debería empezar a salir este gobierno para diferenciarse del anterior, creerse iluminado, creerse que era el que amanecía de buen genio y que había tenido una idea brillante que salvaría al país y que salvaría al mundo, y claro. Etcétera, ¿no? Esto no se hace con genios, esto se hace con gente especializada y debería hacerse con un equipo multidisciplinario. ¿Dónde están? Por ejemplo, los expertos en el tema. Hay muchos antropólogos nacionales e internacionales que han trabajado durante décadas en la zona que no están siendo convocados. Hay muchos sociólogos, hay muchos geógrafos, hay abogados, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la gente del vicariato de Aguarico, que ha sido una de las instituciones que ha trabajado durante muchísimo tiempo en la zona? ¿Dónde están ellos? Quiero decir, no se puede pensar en que 3 instituciones que tienen, lo voy a decir claramente, que tienen conflicto de intereses en la zona pueden determinar algo tan importante como es preservar la vida de quizás el pueblo que sea el más vulnerable de este país. El grupo humano más vulnerable de este país ahora va a estar en manos de 3 instituciones que tienen de por medio intereses. ¿Y qué es lo que van a hacer ustedes como colectivo Yas Unidos en el caso de que no se tome en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil en esta comisión tripartita? O sea, no es tripartita, es una comisión del gobierno nada más, porque son ellos mismos, todos son lo mismo. Es una comisión estatal. Es una comisión estatal, así de simple. Que además, por lo que aparenta o por lo que se ha podido ver, está liderada por el Ministerio de Hidrocarburos, que es realmente el que tiene las cartas en la manga. Claro, porque hay que tomar en cuenta que bueno, intervino o se permitió de alguna manera, entre comillas, se permitió la explotación ahí petrolera en el Parque Nacional Yasuní porque el presidente Correa solicitó la autorización de una asamblea que era sumisa
y enterró la propuesta de dejar el crudo bajo tierra. O sea, es una irresponsabilidad del gobierno anterior, que es lo que ha permitido que el propio Ministerio de Hidrocarburos esté interviniendo allí. Y esa irresponsabilidad ahora, el pueblo le ha dicho que hay que limitar, o por lo menos hay que limitar, ¿no? Porque la pregunta, no, como tú bien lo has planteado, es ambigua, no es absolutamente clara, debió haber sido mucho más concreta, y volver a la propuesta inicial que fue de la sociedad civil y de los Yasunidos, como en este caso dejar el crudo bajo tierra, que es lo que se debió haber hecho en definitiva. Pero ya si ya no se hizo esto, ¿cómo puede implementarse esta pregunta sin que no exista la participación de la sociedad civil? Es lo que a nosotros también nos preocupa, ¿no? Solo me tomo un minutito para retomar lo que decías antes y para lo que... nosotros habíamos presentado un anexo, un amicus curiae para la Corte, claro, en la Corte Constitucional, para que se reformulara esa pregunta y se hiciera por lo menos un poco más clara, y que se determinara cómo se iba a conformar esta comisión de la que estamos discutiendo. Por eso el anexo, y hacia dónde. Un anexo. Exactamente. Desgraciadamente la falta de responsabilidad de la Corte Constitucional no permitió eso, y es ahora lo que pone en riesgo incluso el resultado de otras preguntas, como la del Consejo de Participación Ciudadana. Pero bueno, ese es otro tema. Digamos, si es que eso se hubiese permitido, y si es que el presidente habría incorporado finalmente desde el principio una pregunta clara, definida, valiente, de buena voluntad, la gente quizás habría votado con mayor porcentaje por esa pregunta. Pero no importa, no importa. Ahora la gente votó por la defensa del Parque Nacional Yasuní, para salvar el Parque Nacional Yasuní. No estuvieron pensando, por supuesto, de las 7 preguntas, uno no ha estado pensando si es que se va a ampliar para acá, o si se va a ampliar para allá, o si se va a reducir. Claro. No, hay una cosa clarísima en la zona. El gobierno anterior nos mintió. El gobierno anterior dijo que se iba a utilizar la tecnología de punta para explotar el parque. Eso es mentira. Nosotros hemos demostrado, a través de estudios hechos por científicos, a través de visitas que hemos hecho a la zona de manera escondida, porque no se nos ha permitido hasta ahora oficialmente entrar, y aquí quisiera lanzarle el pedido nuevamente al ministro de Ambiente para que conformemos esa comisión, para que nos invite a ser parte de esa comisión para verificar la zona. Para saber si es la tecnología de punta que están utilizando. Dos cosas, pues, básicamente. ¿No? Primero, exactamente, para saber cuál es la tecnología de punta que se está utilizando ahí, claro. Y segundo, cómo se está llevando a cabo cómo se está llevando a cabo el manejo de la explotación petrolera. Esas dos cosas. Pero quiero anotar, por si acaso, que Yasunidos no está pidiendo que le vendan un paquete turístico, por si acaso, porque la respuesta del ministro de Hidrocarburos ha sido siempre, a esta pregunta nuestra siempre ha sido, han ido varios, y del presidente anterior, varias instituciones, varias organizaciones de la sociedad civil han llegado a la zona y han corroborado que lo que estamos diciendo es verdad. Por supuesto que han corroborado que es verdad, porque les han vendido un paquete turístico, como cuando uno compra un paquete para ir a visitar una ciudad, un país X, y el paquete está predestinado para llevarle a que conozca las cosas bonitas, las cosas atractivas de la zona. Mostrar, exactamente. Acá no estamos pidiendo eso, acá estamos diciendo, conformemos una comisión con plena potestad, con plenas capacidades, para empezar desde el mismo itinerario. Vamos a ver cuáles son las zonas que vamos a visitar, vamos a ver cómo vamos a hacer esa medición, vamos a ver cuánto hasta ahora se ha afectado, porque hasta ahora hemos hablado de la ampliación de la zona intangible, no hemos hablado de la reducción del área de afectación por la explotación petrolera. Claro. Perdón que hable así y que es tan confuso, pero es que esa era la pregunta, desgraciadamente. Ampliar por un lado, reducir por el otro. No hemos hablado de la reducción. Y en la reducción, tenemos en este momento contamos con estudios que demuestran que ya la afectación en la zona, afectación directa, solo por deforestación, tanto por carreteras como por plataformas, sobrepasan las 700 hectáreas. Esto en afectación directa, ¿no? No hablamos ni siquiera estamos hablando de la exploración sísmica 3D. Que con esto ya hablamos de miles y miles de hectáreas afectadas por esta actividad. Gracias, mi estimado Patricio. Realmente nosotros nos juntamos a la lucha de ustedes. La Comisión Nacional Anticorrupción va a hacer un seguimiento y nos vamos a preocupar mucho de cómo se va a implementar esta pregunta. Tengan la seguridad que estamos muy preocupados, nosotros también.
de la conformación de esta comisión del gobierno y que no se tome en cuenta a la organización de la sociedad civil, como son ustedes, los Días Unidos, que han estado defendiendo el parque desde antes de que llegue Correa, en la década correísta, y que lo continuarán haciendo. Nos preocupa mucho como Comisión Nacional Anticorrupción de que se conforme esta comisión solamente desde el Estado. A nosotros nos parece que esa es una arbitrariedad por parte del gobierno. Les agradecemos por habernos sintonizado y además escuchado a través de este programa. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto. Bajo la coordinación del doctor Darwin Seraquibe Abad, la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla.